En un triángulo rectángulo, bien, bien. Nosotros, por ejemplo, tenemos el triángulo de vértices A, B y C. Bien. Generalmente este es el vértice A, vértice B y vértice C. El vértice, generalmente el lado opuesto al vértice se lo denomina con A minúscula. Acá el opuesto a este es B minúscula y acá es C minúscula. ¿Sí? Entonces acá nosotros tenemos un triángulo rectángulo, quiere decir que, o sea, un triángulo, ¿no?, que tiene un ángulo recto, en este caso es este. Bien, y bueno, y esta amplitud de la amplitud de este ángulo y de este ángulo son alfa y beta, de forma genérica, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que nosotros podemos, o sea, se definen las relaciones trigonométricas, ¿no? Que son, o sea, para recordarlas, podemos pensar en lo que yo te había dicho de SO, K, todo, ¿bien? Entonces son tres relaciones, seno, coseno y tangente. Entonces, ahí, bien, cuando nosotros vamos a usar las relaciones trigonométricas, bien, va a depender, o sea, nosotros vamos acá, esta relación, bien, esta relación plantea que seno, bien, seno del ángulo alfa o beta, bien, es igual, bien, al cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa, bien. ¿No? ¿Qué pasa? Nosotros acá podemos calcular seno de alfa, que es este ángulo, bien, o seno de beta. Entonces, esta relación, en realidad las tres, yo la puedo aplicar mirando desde este ángulo o desde este ángulo. ¿Se ve? Sí, Entonces, acá, por ejemplo, si yo voy a aplicar seno de alfa, bueno, acá en realidad tengo que usar el cateto opuesto al ángulo alfa, que sería B, y el valor de la hipotenusa. Pero si yo calculo seno de beta, el cateto opuesto sería C y la hipotenusa sería A. ¿Se ve? sí, Entonces, acá puede ser, en este caso es seno de alfa, ¿bien? Pero puede ser beta también. Entonces, esa es una relación. La otra es, bueno, coseno, si me, parando en el ángulo alfa, ¿no? Coseno sería en esta expresión acá, el K sería coseno del ángulo, cateto adyacente, hipotenusa. Acá sería cateto adyacente, bien, dividido en el valor de la hipotenusa. Y por último, la tercera relación es tangente de alfa. Y ahí, tangente de alfa va a ser igual al valor del cateto opuesto al ángulo dividido el valor de la hipotenusa, el cateto adyacente, ¿no? Dividido el valor del cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, estas tres relaciones siempre van a funcionar en cualquier triángulo rectángulo. ¿Qué va a ocurrir? Que si nosotros tenemos en las tres relaciones trigonométricas, nosotros necesitamos tres informaciones. Necesitamos la información del ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. Generalmente, nosotros vamos a tener dos informaciones y vamos a despejar la tercera. Por ejemplo, si nosotros sabemos cuánto vale el ángulo alfa y sabemos cuánto vale el cateto opuesto,
nosotros podríamos sustituir, calcular seno de alfa, el cateto opuesto a ese ángulo, y despejar el valor de la hipotenusa. O si supiéramos un ángulo alfa del triángulo, ¿bien? Y tendríamos el valor del cateto de la hipotenusa, podríamos despejar el valor del cateto opuesto. Un ejemplo, ¿bien? Un ejemplo de aplicación. Pasamos al ejercicio. ¿Bien? Podría ser el siguiente, ¿bien? Vamos a ver acá. Vamos a buscar un ejemplo. Vamos a editarlo. Vamos a ver este ejemplo, ¿bien? Entonces, acá en este caso se pide, ¿bien? Hallar el valor de x, ¿bien? Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Este triángulo tiene un ángulo recto acá, ¿bien? Entonces, acá tenemos, este es un cateto, otro cateto y la hipotenusa. ¿Bien? ¿Se ve ahí? Sí. Entonces, si supongamos que nosotros queremos calcular, bien, acá nos pide calcular el valor de este cateto, entonces ahí tenemos este ángulo, ¿no? El de 60 acá. Si se quiere, podríamos determinar este otro ángulo, bien, porque 90 más 60 más este ángulo tiene que ser 180, entonces podríamos calcular este ángulo por la propiedad de los triángulos. Supongamos que este fuera beta, nosotros sabríamos que 90 más 60 más beta tiene que ser igual a 180. ¿Bien? Entonces, despejando acá el beta, nos va a quedar, bueno, 90 más 60 es 150. Esto tiene que ser 180. ¿Bien? ¿Cuánto vale beta en ese caso? 30. 30. ¿Bien? Entonces, acá tendríamos el valor de los tres ángulos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Ahora yo tengo que, como nosotros tenemos que calcular el cateto, este cateto que de medida X, ¿bien? Nosotros ahí podemos usar las relaciones, cualquiera de las tres, de tal manera que la relación que usemos incluya, utilice, ¿no? La información de este cateto, que es la que queremos encontrar. ¿Bien? Entonces, si vos te fijás, si nosotros usáramos seno de 60, ¿bien? Estamos en la parte A, ¿no? Entonces, si nosotros usamos seno del ángulo 60, ¿qué necesitamos tener? O sea, para seno tenemos seno del ángulo y después el cateto opuesto dividido el valor de la hipotenusa. ¿Bien? Entonces, el cateto opuesto al ángulo de 60, ¿cuál sería? El, El, el que dice 20. el que dice 20, ¿no? Es este de acá. Entonces me va a quedar 20 dividido el valor de la hipotenusa, ¿bien? Que no sabemos cuánto vale, ¿bien? Pero se podría calcular. Entonces, si por ejemplo, si la hipotenusa valiera I, ahí podríamos calcular el valor de I, ¿bien? No es lo que pide, pero igual lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo despejamos acá? El I que está multiplicando pasa a que está dividiendo pasa multiplicando, entonces queda seno de 60 multiplicado por I igual a 20. ¿Bien? Y ahí, como está multiplicando el seno de 60, va a quedar que I es igual a 20 dividido seno de 60. Entonces ahí si quisiéramos podríamos encontrar cuánto vale la hipotenusa acá, ¿bien? ¿Entiendes?
Pero nos piden X. Entonces, si uso la relación seno, parándome en el ángulo de 60, no voy a poder involucrar a este cateto para poder determinar la medida de él. Voy a involucrar al cateto opuesto y la hipotenusa, ¿bien? Como mucho podría calcular el valor de la hipotenusa acá. Ahí si nosotros hacemos esta cuenta, nos da el valor de la hipotenusa, ¿bien? Entonces, bueno, ahí paso a ver si me sirve la relación coseno de 60. Entonces, si yo hago coseno de 60, bien, eso va a ser igual al cateto adyacente, ¿no? Que es X, o sea, el cateto adyacente al ángulo de 60. Está la hipotenusa, ¿verdad? Y está el cateto adyacente. O sea, ahí el cateto adyacente vale X y la hipotenusa vale Y. ¿Bien? Bueno, acá si se quiere, si nosotros calculamos el valor de la hipotenusa, bien, acá podríamos despejar X porque acá escribiríamos cuánto vale la hipotenusa, esto pasa multiplicando y ya tenemos X. ¿Se ve? Sí, Pero está, como no, digamos, en este caso nosotros podemos calcular la hipotenusa, como te digo, pero como no es lo que se pide, en principio no tenemos cuánto vale la hipotenusa, ¿bien? Podríamos calcular, como te digo, y ya despejar acá. Entonces, ahí sigo con la tercera relación, que sería tangente de 60 es igual al cateto, ¿bien? Opuesto, que cuánto vale, vale 20, ¿no? Dividido el cateto adyacente al ángulo, que vale X, ¿bien? X. Entonces acá yo tengo, si usamos esta relación, nosotros podemos calcular tangente de 60, tenemos la medida de este lado y solamente tendríamos que despejar X. Entonces acá despejando X va a quedar tangente de 60, ¿bien? Tangente de 60, ¿bien? Multiplicado por X igual, ¿bien? Igual a 20. Entonces X va a ser igual a 20 dividido tangente de 60. ¿Bien? No sé si vos podés usar una calculadora acá para hacer las cuentas. Entonces, si nosotros hacemos las cuentas acá, a ver, lo puedo hacer. ¿Tú tenés calculadora a mano? sí. Hace 20 dividido tangente de 60. Me dio 11.547000538. Sería 11.05, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Entonces, acá nosotros pudimos determinar el valor del cateto aplicando las relaciones. ¿Qué pasa? ¿Te animás a hacer ahí 20 dividido seno de 60? Sí. 23.09. 23.09, aproximadamente 23.09. ¿Bien? ¿Qué va a ocurrir acá? Si nosotros, por ejemplo, si nosotros no hubiéramos tomado el trabajo de determinar I, ¿bien? Porque podemos hacerlo acá planteando esto, ¿bien? Que es la hipotenusa. Y después calculamos coseno de 60, ¿bien? Que va a ser igual al cateto adyacente, que es X, dividido la hipotenusa. Si sustituimos acá, coseno de 60 igual, ¿bien? A X dividido
23,09, también podemos determinar el valor de x ahí por otro camino, ¿no? No siendo tan... O sea, ahí nos va a quedar coseno de 60 por 23,09. ¿Te animás a hacer el cálculo ahí? Esto debería dar lo mismo. O sea, debería dar 11,05 aproximadamente. ¿Sí? Me da 11.5. Ahí va. Entonces, de una, digamos, para determinar alguno de los lados, primero siempre hay que ir planteando las relaciones en función de la información del ángulo que se tiene y a partir de ahí haciendo los despejes. Bien. Por ejemplo, vamos con el B. Vamos con el B y ya pasamos a los ejercicios de curso. Bien. Si quisiéramos determinar el valor acá de X en esta actividad, nosotros podemos empezar a plantear. Primero planteamos la relación seno, vemos si nos sirve, después coseno y después tangente. Entonces vamos a plantear la relación seno. Como yo tengo el ángulo este de 45, bien, bien, voy a hacer seno de 45, eso va a ser igual al cateto opuesto, bien, el cateto opuesto, que es X, que es 15 acá, ¿no? 15, dividido el valor de la hipotenusa. La hipotenusa no sabemos cuánto vale, ¿bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí en ese caso, como yo necesito determinar el cateto adyacente al ángulo, si vos te fijás, no lo estamos relacionando, ¿bien? Entonces está, en principio, plantearlo así no me va a servir, ¿bien? O sea, podríamos ahí calcular el valor de la hipotenusa, si se quiere, ¿bien? Podríamos calcular el valor de la hipotenusa y después poder usar esa información. Pero está, vamos a hacerlo con lo que tenemos ahí. Entonces, como no me sirve esto, porque no me involucra el cateto adyacente al ángulo, voy con coseno. Entonces, coseno de 45 va a ser igual al cateto adyacente, que vale x, ¿se ve? Dividido el valor de la hipotenusa. ¿Bien? Entonces, tampoco tengo acá cuánto vale la hipotenusa. ¿Bien? Como te digo, la podrías calcular, porque acá ya tenés eh, dos datos de tres que se necesitan. Digamos, de los tres datos acá de esta igualdad vos tenés dos. Entonces puedes despejar H sin problema acá y después usarlo acá para calcular X. ¿Bien? Entonces, pero está, vamos a usar solamente la información que tenemos ahí en el dibujo. ¿Bien? Entonces, como no me sirve, porque en este caso acá me faltan dos informaciones de tres, se queda más complicado porque es una ecuación de dos incógnitas ahí que tengo que despejar y se complica más. Entonces voy con el último. Voy con el último. Tangente de 45 es igual a cateto opuesto. El cateto opuesto al ángulo es 15, va a ser 15, dividido cateto adyacente. Entonces acá involucro al lado que necesito calcular y simplemente queda despejar. ¿Bien? Entonces esto va a quedar tangente de 45 por x igual a 15. ¿Bien? Pasa multiplicando el x. Ahí esto que está multiplicando va a pasar dividiendo, se va a quedar x es igual a 15 dividido tangente de 45. Y ese va a ser el resultado, ¿bien? El valor del cateto. No sé si se va entendiendo la idea ahí. Sí, ahora sí estoy entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te enfrentás a un problema donde tenés que determinar, ¿bien?, algún lado o algún ángulo, siempre vas planteando las tres igualdades. Si vos tenés dos información de las tres que necesitas, ahí ya podés despejar la tercera. Fíjate acá en este tenemos 30 este ángulo,
la hipotenusa que vale X y el cateto adyacente al ángulo. Como tenemos la información del cateto adyacente al ángulo, bien, nosotros podemos usar directamente la relación coseno. O sea, coseno de 30 es igual al cateto adyacente, que en este caso vale 10, dividido el valor de la hipotenusa. Que en este caso tenemos que encontrar la hipotenusa. Entonces ahí queda directo, bien, ahí paso, bueno, queda coseno de 30 multiplicado por x igual a 10. Entonces x es igual a 10 dividido coseno de 30. Y ahí ya tengo, haciendo las cuentas, ¿no? Ya tenemos el resultado. Entonces, en definitiva, siempre se trata de ir probando las relaciones hasta ver, hasta ver que, digamos, que yo de los 3 datos que necesito tengo 2 y ahí despejo el tercero. ¿Bien? Si hubiésemos arrancado probando con la relación seno acá, seno de 30, ¿bien? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es sí, porque no sabemos cuánto vale, es este acá, y x es la hipotenusa. Entonces ahí nos faltan 2 datos de los 3. Entonces ahí ya va a ser medio complicado usarlo, ¿bien? Ah, Eh, bien. Pero ¿qué pasa? Si nosotros pensáramos de otra forma, ¿bien? Por ejemplo, acá este ángulo mide 90, entonces este ángulo, vamos a llamarlo beta, ¿bien? Entonces beta va a ser igual, o sea, 30, ¿bien? Más 90, más beta es igual a 180, ¿bien? Entonces ahí 90 más 30 son 110, beta es igual a 180 menos 110, que es 70. Entonces, si nosotros ahí hacemos cuentas, sabemos cuánto vale este ángulo también, ¿bien? Y ahí podríamos usar la relación seno, ¿bien? Seno, pero me paro no en este ángulo de 30, sino en el de 70. Entonces ahí calculo seno de 70 es igual al cateto opuesto, que en este caso es 10, dividido, voy a poner a cargar la compu, dividido la hipotenusa. Ahí despejo, queda seno de 70 por x igual a 10, y ahí x es igual a 10 dividido seno de 70. Y estos dos resultados, si vos los calculás ahí en la calculadora, va a ser el mismo resultado, ¿bien? Nada más que son diferentes formas de llegar. ¿Se entiende la idea? sí, Entonces, ahora vamos con los ejercicios de ahí del curso. Voy a poner que cargar la compu. Entonces, acá nosotros tenemos eh, esta actividad. Bien. eh, mm, ¿bien? Entonces, acá vos tenés, ¿bien?, el valor de este ángulo y de este ángulo, ¿bien? Entonces, ahí lo que tenemos que determinar es el valor de A, puede ser. sí, ahí dice que tenés que calcular el seno de 60, el coseno de 30 y la tangente de 60. Entonces, para calcular eso, ¿bien?, nosotros podemos pensar en usar las relaciones trigonométricas, ¿no? Entonces,
vamos a calcular, por ejemplo, como planteaste ahí, ¿no? Si nosotros planteamos seno de 60, bien, ¿qué vamos a necesitar? Seno de 60 va a ser igual a ¿qué? Seno de 60 va a ser igual al cateto opuesto, ¿no? ¿Cuál es el cateto Sí. opuesto a, AC. ¿cómo? AC. El que va de A hasta C, muy bien. El que va de A hasta C, dividido, bien, dividido el valor de la hipotenusa que vale A. Bien. Entonces, si vos te fijas acá, nosotros acá, si lo planteamos así, bien, nosotros no sabemos cuánto vale esto ni cuánto vale esto. Entonces se hace un poco complicado ahí determinar, calcular, ¿no? El seno de 60. Bien, porque si vos haces en la calculadora seno de 60, bien, este resultado que va a ser un número tiene que ser igual a la división del lado que va de A hasta C dividido el lado de la hipotenusa, ¿bien? O sea, si estos dos son medidas, ¿bien? Esto es una medida y esto es una medida. Si vas a hacer la división de estas dos medidas, te va a dar igual a la operación seno de 60. Entonces ahí en principio, ¿bien? Podríamos hasta despejar si se quiere, vamos a ver si nos sirve después. Entonces vamos a dejar así seno, bien, de 60, bien, por A, se ve ahí, estamos multiplicando Sí. por A, es igual a la distancia que hay desde A hasta C. O sea, vamos a plantear primero lo que te pide el ejercicio es esto, ¿no? Que calcules esto acá. Eso. Eso. Sí. Entonces ahora vamos a calcular coseno de 30. Entonces, como que estoy calculando coseno del ángulo 30, me paro en este ángulo. O sea, vamos a plantear coseno de 30 va a ser igual. Entonces el coseno es cateto adyacente, bien, dividido el valor de la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente ahí? A dividido 2. A sobre 2. O sea, el cateto adyacente al ángulo de 30, este ángulo es de 30, ¿no? El cateto Sí. adyacente es el que está al costado del ángulo. Ah, ¿Bien? sí. C A de De A AC. hasta C, dividido el valor de la hipotenusa, que es A. Bien. Sí. Si vos te fijás, acá también podemos despejar, entonces nos va a quedar que el coseno de 30 multiplicado por A es igual, bien, es igual a A sobre Z. Ahí. Sí. ¿Qué va a ocurrir acá? Nosotros sabemos que eh, AC mide AC, el segmento que va desde A hasta C, mide seno de 60 por A y en este otro lado de la igualdad tenemos que ese segmento mide coseno de 30 por A. Entonces lo que se puede hacer es igualar ambos resultados. ¿Se ve? Sí. Entonces, si nosotros igualamos ambos resultados, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que seno de 60 multiplicado por A, ¿bien? Va a ser igual a ¿qué? A coseno de 30 multiplicado por A. ¿Bien? Sí. Hasta ahí me seguía el razonamiento, ¿no? Sí, sí.
Si nosotros dividimos entre A ambos lados al igual, dividimos entre A acá y dividimos entre A acá, el A obviamente tiene que ser diferente de cero, se cancela esto con esto y esto con esto, ¿bien? Entonces, ¿qué nos queda ahí? Que seno, ¿bien? ¿Qué nos queda? Que seno de 60, ¿bien?, es igual a coseno Coseno 30. de 30. Entonces, si vos calculás en la calculadora, como no es seno de 60 y coseno de 30, tiene que dar el mismo resultado. ¿Ves? Pongo el seno de, Tenés el de seno de 60. 60, Sí, seno de 60, fíjate el resultado, es 0,8. y el coseno de 30. Es 0,8. Entonces, aproximadamente, esto es 0,8. Pero ¿qué pasa? La resolución, si vos te fijas acá, es, primero, aplicando la igualdad trigonométrica, ¿bien? Partiendo de que vos haces seno de 60, entonces vos vas a mirar el cateto opuesto y el valor de la hipotenusa, y coseno de 30, vos partís de este ángulo y mirás el cateto adyacente, que es AC, y la hipotenusa. Entonces, cuando vos planteás esas dos igualdades, ¿bien?, te das cuenta de que podés despejar eh, el lado común que hay entre las relaciones, que es el AC, y al igualar los resultados y dividir entre A, ¿bien?, llegas a que seno de 30 es igual a coseno de 30. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que acá esto es igual a seno, perdón, a coseno de 30, y esto es igual a seno de 60. ¿Bien? ¿Qué otra cosa podríamos ver acá? Bien, ¿qué otra cosa podríamos ver acá? Bien. Bien, déjame ver una cuestión. Eh, 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 ahí se pide calcular eso, ¿no? Y después, del otro lado, bien, si calculamos tangente, ¿alguna pregunta ahí? No, entendí eso, sí. Entonces, si aplicamos tangente de 60, bien, tangente de 60, ¿cómo calculamos tangente ahí? Tangente de 60 es igual a ¿qué? Cateto opuesto, ¿no? Sobre Sí, el cateto adyacente del ángulo. Entonces, el cateto opuesto al ángulo de 60, ¿cuál es? el opuesto, El opuesto. AC. AC, y el adyacente A dividido 2. Sí, Entonces, acá va a ser AC dividido A sobre 2. Bien. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, em, nosotros esto que está dividiendo pasa multiplicando, ¿bien? Entonces, tangente de 60 va a quedar multiplicado por A sobre 2, ¿bien? Y eso va a ser igual a AC. ¿Bien? ¿Qué pasa? AC
nosotros tenemos acá que es igual a coseno de 30 por A o seno de 60 por A. Entonces ahí sustituimos cualquiera de las dos igualdades. ¿Se ve? Acá tangente de 60 multiplicado por A dividido 2 igual, y ahí usamos cualquiera de las dos, coseno de 30 por A, ¿se ve? Sí, Dividimos todo, dividimos todo entre 2 entre A, bien, eh, o sea, multiplicamos por 1 sobre A, 1, o dividimos todo entre A, no hay problema, bien, 1 sobre A, y acá 1 sobre A, entonces acá se ¿por cancela. qué se divide uno sobre A? ¿Cómo? ¿Por qué se divide uno sobre A? Lo que ¿qué pasa? Como vos querés despejar acá, o podés hacer así, ¿viste? Como vos tenés el A que está multiplicando a ambos lados del igual, vos dividís por 1 sobre A para sacarlo, digamos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si vos tenés 3 por 4 que esto es igual, ¿bien? Si vos tenés 3 por 4 que esto es igual a 3 por 4 porque es una igualdad, ¿eh? Sí, Si vos dividís acá entre 4 para que se mantenga la igualdad, tenés que dividir acá entre 4. Entonces eso cancela acá y cancela acá. Que dividir entre 4 es lo mismo que multiplicar por un cuarto acá. Multiplicar por un cuarto, por el inverso. No sé si se entiende ahí. sí, Es lo mismo que hicimos acá, ¿bien? Que acá dividimos entre A, ¿bien? Porque si lo que hacemos de un lado de la igualdad lo tenemos que hacer del otro. Entonces, si dividimos entre A ambos lados del igual, se cancelan y ahí queda seno de, bueno, acá quedó seno de 60 igual a coseno de 30. Entonces acá, ¿qué pasa? Si nosotros dividimos entre A, eh, pasa que yo puse multiplicamos por 1 sobre 4 porque si nosotros dividimos todo esto entre A y todo esto entre A, ahí viste que tenemos este 2 acá, sí, entonces ahí digamos, vamos a hacerlo así, divido entre A este término y este. Entonces acá, eh, esto para reducirlo, bien, va a quedar tangente de 60 por A dividido, y acá se multiplica A por 2 que queda 2 por A, y acá queda coseno de 30 por A dividido A. O si querés, por eso te decía, de forma más sencilla, simplemente multiplicás por el inverso de A a ambos lados, lo multiplicás por 1 sobre A, y acá por 1 sobre A, y ahí ya no hay problema, ¿viste? Porque acá se cancela este A con este, y este A con este. ¿Se ve? Lo mismo. sí, Entonces va a quedar que tangente de 60, ¿bien? Tangente de 60, tangente de 60 dividido 2 es igual a coseno de 30. Bien. Ahora tangente de 60, ahí despejo, y va a quedar 2 multiplicado por coseno de 30. Bien. Como coseno de 30 es igual a seno de 60, esto se puede escribir así, o también se puede escribir tangente de 60 como 2 por seno de 60. ¿Ve? sí, Porque es el mismo resultado. Entonces, tangente de 60 es 2 por coseno de 30 o 2 por seno de 60. ¿Ve? Porque es el mismo resultado. Entonces, tangente de 60 es 2 por coseno de 30 o 2 por seno de 60. ¿Ve? Porque es 2 por coseno de 30 o 2 por seno de 60. Entonces, tangente de 60 es 2 por coseno de 30 o 2 por seno de 60.
No sé si más o menos se entendió la idea ahí. Sí, sí, entendí, sí. Está. Entonces, ahora nosotros, si querés mañana, de mañana, bien, nos juntamos un rato y ahí repasamos los otros ejercicios que habíamos visto la semana pasada. Bueno, ¿Tá? Y ahí retomamos. A ver, por acá. Ahí va. Ahí, porque yo ahora tengo una reunión. Y ahí retomamos. Yo te paso este PDF y vos, si querés, puedes volver a hacerlo, ¿viste? está. Y ahí si te queda alguna duda mañana lo vemos. Bueno, ¿Tá? Espero que te haya servido un poco y que hayas esclarecido un poco las dudas ahí de cómo usar las relaciones trigonométricas. sí, ahora sí entendí. Pero mañana igual nos juntamos, ahí yo te mando, nos hablamos ahora para ver qué hora te queda bien. Y